Queridos amigos de la Sodalidad Iniciática, hoy compartiremos juntos la meditación del propósito psicológico 22, la magia, en su segunda parte. Siguiendo la senda que marcan las tradiciones, leeré el texto con fidelidad, tal como fue transmitido, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después, añadiré algunos datos y reflexiones que mi alma ha captado y que han vibrado en mí. No son enseñanzas. La enseñanza solo está en la obra, en el texto del propósito. Lo que añado solo son comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno. La invitación es que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad sientan como propio. Nos vemos dentro de poco. Segunda parte, digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has querido ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y ahora sí volvamos a la lectura del propósito. Regresemos a los principios elementales de la magia, ya que antes de abordar la magia sexual o cualquier otro departamento de la magia al cual se agrega siempre un calificativo, es preciso estudiar ante todo la magia en sí. Además de los estudios preliminares sobre ocultismo en general, simbología, astrología, leyes de concordancia, reglas de las analogías, Kabbalah, arqueometría, etc., es preciso un muy largo estudio de documentos. Las ceremonias piden un gran conocimiento de todas las ciencias, matemática, física, química, biología, etc. Pasemos al estudio de las obras indispensables, tales como aquellas de Stanislas de Guaita, Eliphas Levi, Fabre de Olivet, Saint-Yves de Alvedre, Ragón, Sur, René Guénon y tantos otros ocultistas de gran clase. También los clásicos como las obras de Santo Tomás de Aquino, Alberto el Grande, Erasmo, Van Helmont, Paracelso, Agripa y aún las de Platón, Pitágoras, Aristóteles y de todos los sabios de la antigüedad, para no hablar más que de la literatura occidental, mientras que son justamente los textos de Oriente los que sería preciso analizar más. La magia práctica pide, pues, de modo preliminar, repitámoslo, conocimientos generales de física, química, matemática y, naturalmente, las ciencias abstractas que provienen de ello, metafísica, metapsíquica y ocultismo en general. Independiente de toda religión, no es cristiana ni luciferina, no es budista, shivaísta, judaísta o islámica, aunque evidentemente estuvo contenida durante el curso de los siglos por las religiones. Es preciso, por tanto, despojarla del sectarismo y presentarla primeramente en estado puro, en su tesis, enseguida su parte histórica que se manifiesta con su antítesis, después su filosofía para hacer una síntesis y, en fin, con su mecanismo para obtener una matesis, que es entonces la verdadera ciencia oculta, como debería comprenderse la magia. Hay 4 partes en la magia práctica. Primero, las materias utilizadas. Segundo, los lugares y protecciones. Tercero, el ritual. Cuarto, las fórmulas. La magia es la acción del hombre sobre un plano supraterrestre. Es normal que se trate de un equilibrio a establecer entre el macrocosmos y el microcosmos, leyes de analogías, reglas de concordancia, fusión de los dos polos, etc. El macrocosmos se extiende sobre 3 planos: físico, astral, divino. El macrocosmos, en el plano físico de la naturaleza, es el plano material del hombre, el plano astral es el alma y el plano divino se manifiesta en el hombre por el espíritu. Tenemos entonces en lo físico la manifestación, en lo astral regla de operación, en lo divino la teurgia, en lo físico la tierra, en lo astral la luna, en lo divino el sol, en lo físico la forma, en lo astral el pensamiento, en lo divino la obra. Bueno, hemos llegado a este punto del propósito 22, la magia. Y es hermoso porque el maestre coloca con claridad los cimientos de la magia. Antes de entrar a lo sexual o especializado, desglosemos lo que nos entrega para que podamos meditarlo con calma. El maestre, además de
hablarnos sobre las materias utilizadas, los lugares y protecciones, el ritual, las fórmulas. Nos habla sobre todo del doble equilibrio macrocosmo y microcosmo. El maestro insiste, la magia no es un truco, es el arte de establecer equilibrio entre los dos polos, el del hombre y el del cosmos. Macrocosmo, universo, naturaleza, planos superiores. Microcosmo, el hombre, imagen y reflejo del todo. Ambos tienen tres planos: físico, materia, el cuerpo, lo visible, lo tangible; astral, energía y alma. El deseo, el pensamiento, la imaginación creadora; divino, espíritu, la chispa inmortal, el contacto con lo eterno. La operación mágica consiste en hacer resonar arriba y abajo, dentro y fuera, y las tres correspondencias dadas: plano físico, tierra, la manifestación, la forma; plano astral, luna, la regla de operación, el pensamiento; plano divino, sol, la teurgia, la obra. ¿Qué significa esto? En el plano físico trabajamos con lo concreto, el círculo, los objetos, el cuerpo. En el plano astral trabajamos con la imaginación creadora, los símbolos, la energía sutil. En el plano divino trabajamos con la unión con lo eterno, con la luz del sol interior, con la teurgia, la magia espiritual de contacto con lo divino. En resumen, el maestro nos está diciendo, antes de hablar de magia sexual o de cualquier otra magia con calificativo, primero aprende qué es magia. Un arte de equilibrio entre el hombre y el cosmos, que se construye con materia, espacio, rito y palabra, y que debe siempre culminar en lo espiritual. Volvamos a la lectura del propósito. Las cuatro razones preliminares de la ceremonia operatoria son videncia, salida en astral, evocación, acción sobre un tercero. En la videncia no se trata para el verdadero magista de darse a una vaga predicción en beneficio de personas curiosas, sino más bien de calar los misterios del espacio y del tiempo, con un fin de investigaciones científicas. La salida en astral puede operarse por medio de una liberación del psiquicón o por la proyección del neumaticón hacia lugares o personas que necesitan ayuda. La evocación no debe comprenderse en la verdadera magia como el simple contacto intentado por los espíritus mediums, sino con el fin de comandar a los genios superiores para asistir al género humano en su penosa evolución. En cuanto a la acción sobre una persona, se hace generalmente para asistirla en su elevación espiritual. Esas operaciones piden, pues, una maestría, magisterio, magia, que permite entrar en relación con las fuerzas de la naturaleza. Se sabe que los cuatro elementos tradicionales poseen sus genios: el fuego, las salamandras; el aire, las sílfides; el agua, las ondinas; y la tierra, los gnomos. Los cuentos de hadas están llenos de esas historias de pequeños espíritus no denudadas de fundamento. Las ceremonias mágicas demandan el empleo de materias que sería inútil detallar aquí: brasas, resinas, piedras, agua lustral, metales. Sin embargo, podríamos decir una palabra sobre los metales, y aquellos están en relación directa con la alquimia espiritual. Se trata naturalmente de transpolarizar, pero desde ahora es preciso recordar las bases de la alquimia ordinaria. Será preciso conocer la densidad, peso de un decímetro cúbico, el punto de fusión en grados centígrados y la tenacidad, peso bajo el cual se pone un hilo de 1 milímetro cuadrado de sección. Como ayuda a la memoria mencionemos mercurio líquido, plomo 2 kilogramos, estaño 3 kilogramos, oro 27, plata 30, cobre 41, hierro 64. La conductibilidad calorífica y eléctrica con una escala de 1000 para el oro, la plata 973, el cobre 890, el hierro 374, el estaño 303 y el plomo 179. En alquimia hay tres especies de calidad: nobles, oro y plata; los semiperfectos, estaño, plomo y mercurio; y los imperfectos, cobre y hierro. Hay igualmente tres principios aplicados a nombres que no son de los cuerpos que generalmente conocemos por ser designados así: azufre, coloración y sonoridad; mercurio, maleabilidad; y sal, que une el azufre al mercurio. Se les designa por un triángulo con una pequeña cruz bajo su base, azufre; un círculo con una vara horizontal, sal;
y el mercurio por el símbolo bien conocido de un pequeño círculo sobremontado por un medio creciente y una crucecita bajo el círculo. Es sin duda inútil recordar que los metales en química están designados por los mismos símbolos que los planetas en astronomía, por la razón muy simple de que los astrólogos conocen las relaciones directas que existen entre los astros, los metales, las glándulas endócrinas, los sonidos, etc. Hemos dicho ya suficientemente que el oro está en la misma vibración que el Sol, la glándula pineal, y corresponde también al domingo, etc. La plata con la luna, la pituitaria el lunes, etc. El hierro es Marte, el vaso en el cuerpo el martes, etc. El azog es el planeta, Mercurio la tiroides el miércoles, etc. El estaño, simbolizado por Júpiter, es la glándula suprarrenal derecha. También está en relación con el plexo prostático, el Svadhisthana chakra, en el sistema yoga es el jueves, etc. El cobre tiene el mismo símbolo que Venus, una pequeña cruz sobremontada por un círculo, ya que siempre está en juego la ley de analogía que lo hace corresponder con el plexo cardíaco, la glándula timo, el anahata chakra, el emblema del cuarto grado iniciático, gurú, se le hace paralelo de Tiferet en el árbol cabalístico y es el viernes de la semana, etc. El plomo corresponde a Saturno y siempre con la misma aplicación en todos los dominios. Será análogo a la glándula suprarrenal izquierda, al plexo sexual y estará aún en relación directa con Muladhara chakra, el sábado, etc. En fin, para terminar, tenemos la relación de las cualidades de los tres principios citados más arriba: azufre, mercurio y sal. Oro, mercurio y azufre puros y fijos. Plata, mercurio puro y casi fijo. Asimismo el azufre. Hierro, mercurio impuro y fijo, azufre impuro y no fijo. Estaño, mercurio puro y volátil, azufre de la misma calidad. Cobre, mercurio impuro e inestable, asimismo el azufre. Plomo, mercurio y azufre impuros e inestables. Habría aún tanto que decir sobre las composiciones de todo aquello que es necesario en la magia operatoria, pero el material, los atributos, los emblemas empleados, etc., se detallan tanto en todos los textos de vulgarización para tal uso que no parece útil referirlos ahora. Cuando el maestre nos dice las 4 razones preliminares de la ceremonia operatoria, la evidencia, la salida al astral, la evocación, la acción sobre un tercero, nosotros podríamos decir que lo que nos muestra es que la magia, en su visión, no es un espectáculo, sino una ciencia sagrada de servicio y de servicio a la humanidad. Cuando nos habla de los 4 elementos y sus genios, y nos dice que en esos cuentos de hadas son vestigios de un conocimiento real. Cada elemento tiene su inteligencia, su ser sutil. El magista aprende a armonizarse con ellos. Y al hablarnos de los metales en alquimia espiritual, el maestro nos recuerda que los metales no son solo sustancias físicas, sino símbolos vivos, puentes entre planos, macrocosmo y microcosmo. Y nos muestra nuevamente los 3 principios alquímicos: azufre, mercurio, sal, y que en la magia no son sustancias de laboratorio, sino principios universales de toda manifestación. Nos está hablando de principios. Y de igual manera nos entrega una verdadera síntesis, una sinfonía de analogías cuando nos habla de los metales que vibran con un planeta, con una glándula, un chakra, un día, etc. Y nos enseña que el magista no trabaja con objetos, sino con claves de resonancia universal. Es decir, la alquimia no solo transforma materia, sino al propio operador. La obra en los metales refleja la obra en el alma. En conclusión, lo que el maestro nos muestra aquí es esa relación entre magia y alquimia, y la magia como ciencia total. Filosófica porque nos habla de principios, cósmica porque nos habla del macrocosmo, humana porque nos habla del microcosmo, cómo eso se manifiesta en cada uno de nosotros, y operatoria porque nos indica el ritual y las materias que se utilizan. La alquimia metálica y la magia operatoria no son fines en sí, nos transmite
sino entrenamientos para conocer y dominar las correspondencias que unen todo lo creado. La ley de correspondencia es nuevamente manejada. Al meditar en la enseñanza del maestro, lo que el alma logra comprender es que, así como la alquimia exterior parece ocuparse de crisoles, metales y transmutaciones visibles, la alquimia real, como la magia auténtica, es interior. Se trata de transformar lo pesado, monótono o sombrío de nuestra naturaleza en algo solar, puro, luminoso. Cuando el maestro nos habla de metales, planetas, chakras y correspondencias, nos recuerda que el laboratorio verdadero es nuestro propio ser. Cada chakra, cada glándula, cada día, cada vibración son como teclas de un instrumento cósmico que debemos aprender a afinar. Y tal como logramos comprender, no se trabaja solo para uno mismo. La armonía interior que cultivamos repercute en la humanidad entera y probablemente en el cosmos. Es el principio de la ley de analogía. Al purificar el microcosmos, es decir, nosotros, cada uno de nosotros, ayudamos a elevar el macrocosmos, la humanidad, la tierra, la vida. Es también el sentido profundo de la palabra magia, el arte de obrar en equilibrio con las fuerzas universales, no por egoísmo, sino por solidaridad con el todo. Y ese todo con mayúscula. En ese camino, cada uno de nosotros se convierte en un pequeño alquimista o mago del espíritu, trabajando no en soledad, sino como parte de una obra colectiva, la gran obra que es la evolución de la humanidad. Todo lo que el maestro nos dice es como que si nos dijera y nos hiciera un llamado a recordar que toda práctica, todo estudio, toda disciplina interior debe tener como horizonte no solo nuestra liberación, sino también la elevación de los demás. Con esas comprensiones podemos volver a la lectura del propósito. La magia puede sintetizarse en las palabras que siguen, cada una de las cuales, aunque apenas resumen toda una preparación, una disciplina o un conocimiento, nos ofrecen ya una primera idea de los elementos básicos que entran de modo preliminar en línea de cuenta. No podemos analizar todos esos términos, pero es fácil comprender aquello que puede definir cada una de sus funciones: sobriedad, respiración, soplo, masticación, continencia, atletismo, deporte, arte, ciencias, filosofía, didáctica, psicología, aflojamiento, relajamiento, meditación, concentración, suspensión del pensamiento, suspensión de la respiración, dominio de los latidos del corazón, captación del prana, ayuna, limpieza moral y física, incienso, mirra, nardo, laurel, yagé, peyote, verbena, hierba, doncella, mirto, basílico, etc. Cera, grasa, ungüento, carbón de madera, cenizas, agua lustral, círculos de protección, limaduras metálicas, aceite, pergamino, tinturas, varilla atractiva, madera, espada disolvente y repulsiva, tejidos, metales, dominación y maestría. Maestría de los elementos, elementarios y elementales. Imantar, seducir, atraer, concentrar. Las fuerzas radiantes magnéticas, las inferiores son comandadas, las superiores son imploradas, merecidas, conciliadas, y todas son dirigidas hacia una acción eficaz en vista de progresar, evolucionar, ascender, aumentar sus mejores fuerzas y abatir sus bajos instintos y viles deseos. Hermosa lista la que nos entrega el maestre, porque allí se ve con claridad que la magia verdadera no empieza con invocaciones ni símbolos externos, sino con una preparación integral del ser humano. Podemos organizar estos elementos como una especie de mapa de niveles para comprenderlos. Nos habla de preparación del cuerpo y de la vida cotidiana. Nos dice que hay una preparación mental y psíquica, que necesitamos una preparación ritual y simbólica. Por eso cita materias y vegetales sagrados. Y nos habla de la maestría sobre las fuerzas, los elementos y los elementales, y aquello de imantar, atraer, seducir, concentrar, y esas fuerzas inferiores comandadas, es decir, controladas por cada uno de nosotros, y superiores, imploradas
porque el verdadero magista no ordena el cielo, sino que se hace digno de las fuerzas superiores, que las fuerzas superiores lo asistan. En síntesis, usar todas las fuerzas del cuerpo, de la mente, símbolos, elementos, para ascender y colaborar con la evolución de todos. Dicho en breve, la magia práctica no es hacer ritos externos, sino convertirse en un canal consciente entre lo terrestre y lo divino, uniendo disciplina física, claridad mental, pureza moral y uso inteligente de símbolos y fuerzas naturales. Volvamos a la lectura del propósito. La magia, no menos que la astrología o la alquimia, no es religión o creencia. Son sistemas de realización individual que permiten al hombre una toma de posesión de su verdadera misión sobre la tierra, y es por eso por lo que los tres magos, simbolizando esos tres sistemas, han venido a poner sus emblemas a los pies de un niñito en un pesebre, pero que se convertiría, y esos iniciados lo sabían, en el gran instructor de una era. La astrología no es una cosa en la cual se cree o no se cree, ella es. Es una ciencia que es preciso estudiar y no rechazar o aceptar sin saber. Por otro lado, traspasa el marco de la documentación corriente, al mismo título que un estudio científico, ya que propone un método práctico susceptible de servir a fines beneficiosos para la evolución espiritual. Ella no existe como las matemáticas, la geografía o la historia con un fin solamente intelectual, sino para establecer bien una base de conocimientos por razones más elevadas. La alquimia, ¿es necesario repetirlo? No es simplemente, como algunos han querido ver, una química elemental solamente, cierto. Ella servía antaño para aquello que nuestra física y sobre todo nuestra química actual pueden ofrecer, pero además permitió un trabajo de renovación psíquica, una transmutación de las facultades hacia principios superiores, y es de ahí que ha provenido ese lenguaje simbólico, esas búsquedas misteriosas. Al mismo título que el sistema yoga o la Kabbalah, esas dos grandes tradiciones de la fuente iniciática, la alquimia y la astrología, son independientes de las razas, religiones o épocas. Por otro lado, si se acerca el indispensable conocimiento de la alquimia en su forma superior de gran obra de transmutación espiritual al sistema yoga, y si se acerca la astrología en su octava suprema de astrosofía, que se convierte en arqueometría, al sistema de la Kabbalah, es preciso reconocer que la alquimia y la astrología son necesarias para la perfecta comprensión del yoga, y asimismo son indispensables para la realización del sistema cabalístico. En fin, el magisterio, esa sublime maestría que es la magia, se convierte en ese sentido en el producto inevitable de la gran búsqueda de la verdad. Es la gran transmutación consciente, gradual de la vida pasiva, carnal, animal, inferior, grosera, en una existencia más espiritual, desencarnada, desmaterializada, aligerada de las pasiones, depurada de apetitos groseros y viles instintos. Un alma fuerte, enriquecida de emociones puras, consciente, lúcida y dominadora del organismo físico, intuitiva, clarividente, meditativa, elevada, que tiende hacia la liberación de los deseos terrestres, hacia la suprema retirada, hacia el plan de la perfecta estabilidad. Este pasaje es tan luminoso. El maestro aquí nos muestra con claridad que magia, astrología y alquimia no son creencias, sino ciencias del espíritu. Ciencias en el sentido más amplio y profundo, sistemas de transformación y realización. Y ocurre que nos está diciendo no solo eso, sino que la alquimia es la que podríamos establecer como correspondencia al sistema yoga, y que la astrología se complementa con la cábala. Por lo tanto, la interrelación de todas estas ciencias sagradas hace que nosotros podamos ver que ese señalamiento es muy importante. ¿Qué dice exactamente el maestro?
La alquimia y la astrología son necesarias para la perfecta comprensión del yoga y asimismo son indispensables para la realización del sistema cabalístico. Y luego nos habla de algo fundamental, la gran transmutación. Y el maestro lo dice con fuerza, pasar de la vida pasiva, carnal, grosera, a una vida espiritual, lúcida y elevada. Transformar instintos y pasiones en intuición, claridad y dominio interior. Y es importante que nosotros notemos que el maestro nunca habla de represión, nunca desconoce todo esto que es humano en nosotros, pero que todo eso humano es posible transformar, es posible sublimar. Y por ello, él lo que plantea es que nos convirtamos en un alma fuerte, estable, intuitiva, clarividente, libre de lo terrestre y orientado hacia lo eterno. Es la misma meta que persigue el yoga y la cábala, la liberación de la conciencia, la estabilidad suprema, el plan de la estabilidad que podríamos establecer o asociar al estado de unión o de samadhi. Dicho de otro modo, lo que nos transmite el maestro aquí es que estas ciencias son caminos de libertad y de realización, y que la verdadera magia es el fruto de integrar la astrología y la alquimia. Conocimiento de los ritmos más transmutación interior en una maestría de la vida. El maestro también nos hace un señalamiento que parece ser una clave de oro cuando nos dice la alquimia y la astrología son necesarias para la perfecta comprensión del yoga y asimismo son indispensables para la realización del sistema cabalístico. ¿Por qué? Porque nos muestra que estas ciencias no están aisladas, sino que se complementan y que sin ellas el yoga y la cábala quedan incompletos o incluso mal interpretados. De igual manera, nosotros podríamos decir en síntesis, yoga sin alquimia es igual a una disciplina incompleta, falta de transmutación profunda. Cábala sin astrología sería un mapa incompleto, falta el dinamismo cósmico. Y magia, síntesis viva de yoga, más cábala, más alquimia, más astrología. Cuando el maestro nos dice que el sistema yoga, cábala, alquimia y astrología son independientes de razas, religiones o épocas, también nos está recordando algo fundamental, que no son propiedades culturales ni dogmas de fe, sino que son de la humanidad, de toda la humanidad. Al decirnos que son independientes de raza, religión o época, el maestro nos está susurrando algo muy profundo. Estas ciencias no son antiguas ni modernas, son eternas, porque expresan las leyes mismas de la vida y del cosmos. Son como espejos, los sabios de cada tiempo y lugar han mirado en ellos y los han descrito con distintos nombres, pero el reflejo siempre fue el mismo. Vibrar con esta afirmación es señal de que nuestra alma reconoce en estos sistemas su propio hogar, porque en el fondo no son saberes ajenos, sino dones que siempre habitaron en el corazón humano, en el corazón de la humanidad. Volvamos a la lectura del propósito. Es preciso desligarse a medida que las pruebas nos muestran la vanidad y la fugacidad de los bienes de este mundo, de todo aquello que obstaculiza nuestro vuelo, nuestra sublime evasión, amistades, amores mismos, dinero, reputación basada en el juicio del malevolente, del celoso, del envidioso, simpatías y relaciones más o menos interesadas, etc. Todo ello es irrisorio, transitorio, perecedero, fugitivo, efímero, y no vale la pena retardar su camino hacia la liberación. Además, uno se deja distraer de la vía derecha y así prolonga sus pruebas, dolores, sufrimientos, decepciones, penas. Es preciso abandonar a todos esos agitados, a todos esos ruidosos, a todos esos charlatanes, a todos esos apasionados de apetitos ilusorios. Salir de esa atmósfera malsana que intoxica a los mejores acorazados, cortar una a una todas esas ligaduras que nos retienen en el mundo del dolor. Abosalar nuestro animal, disciplinarlo, domarlo, dominar ese vehículo grosero que es nuestro cuerpo físico.
Mientras que nuestra alma emotiva verdadera sobre las cimas brilla, contempla los horizontes iluminados, asciende a los cielos, penetra por las vías más sutiles en el dominio de la inmortalidad. La misma enfermedad es un desequilibrio, una desarmonía, una anormalidad que proviene a menudo de una causa espiritual. El psicomatismo es actualmente bien conocido. El cuerpo físico es influido por el psiquismo. De todas maneras, por algo hay que considerar nuestro modo de vivir contra la naturaleza, no solamente en el sentido de una mala adaptación a la pulsación cósmica psíquicamente hablando, sino aún en la manera de alimentarnos. El régimen carnívoro, la cocción y sobre todo la grandísima cocción de nuestros alimentos, el desequilibrio de los elementos, las conservas, los excitantes, el sedentarismo, todo ello influye maléficamente en nuestro organismo. Sería preciso variar indefinidamente las fuentes, las clases, las cualidades y el origen de los alimentos. Deberemos regresar a una alimentación más natural, frutos silvestres crudos, legumbres crudas, frutos silvestres oleaginosos de los grandes árboles, algas marinas. Hemos hablado ya de esa posibilidad entrevista por la ciencia y confirmada por descubrimientos recientes que permitirán al hombre futuro nutrirse y fortificarse gracias al consumo de algas. Mucho mejor podríamos ir aún más lejos en esas consideraciones, previendo que el alimento podría encontrarse no en el reino animal, ni siquiera en el reino vegetal, sino en el reino mineral. Nada de eso sería imposible, y entonces el hombre habría regresado verdaderamente a su estado puro, observando la ley fundamental de no cometer crímenes para alimentarse. Es un hecho bien conocido que los enemigos del vegetarianismo oponen siempre a quienes se alimentan de frutas y legumbres, el que esos productos son tan vivientes como los animales, y que nutrirse según el régimen vegetariano o vegetalista que se obtiene de los subproductos de los animales es un crimen tan grande como comer carne. Por supuesto, los adeptos del naturismo responden que es preferible matar una ensalada, una coliflor o una zanahoria que llevar al matadero a un buey, un carnero o un puerco. Es cierto que más vale cortar la evolución a los productos del reino vegetal, dispuestos a convertirse en animal, que suprimir la posible elevación del animal al estadio humano. Pero sería aún más correcto tomar la alimentación del reino más bajo, es decir, de los minerales, hasta que podamos nutrirnos con la ayuda de los elementos. Esa idea de una alimentación con los elementos ha sido objeto de investigaciones por parte de los iniciados. Sin embargo, si ha sido probado ya que el ser humano puede mantenerse un lapso bastante grande gracias a la absorción del agua y a la asimilación total del aire, es difícil todavía ver en qué condiciones y con cuánta duración podría mantenerse así la vida humana. En lo concerniente a los otros dos elementos, tierra y fuego, ninguna experiencia concluyente ha sido podido ser restablecida. Bueno, el maestro nos está planteando uno de los puntos más exigentes de la vía de la liberación, la necesidad de desapegarse de todo aquello que pesa, ata y distrae al alma en su vuelo. Porque el desapego lo plantea como una condición del vuelo. El maestro insiste en que amistades, amores, dinero, reputación, juicios de otros son efímeros y transitorios. De igual manera, nos plantea que el cuerpo es un vehículo que debe ser domado. Y lo aclara porque dice que es abosalar el animal, es decir, disciplinar el cuerpo físico que tiende al placer grosero y a la inercia. Pero no lo niega, no lo niega. Lo reconoce como vehículo que debe estar al servicio del alma y no al revés. Y esto resuena con la enseñanza de la yoga. El cuerpo se cuida y se purifica para que se vuelva transparente a la luz del espíritu. Y luego pues la alimentación y la pureza. El maestro propone un camino gradual de purificación. Dejar la carne, volver a lo vegetal, crudo y natural, explorar lo mineral. Esto conecta con tradiciones de los yogis, de los esenios, que buscan sostener la vida a partir de la energía pura.
Pero el sentido más profundo, que es lo que a nosotros nos importa, lo que parece ser una reflexión sobre dieta, es en realidad una metáfora de la evolución del alma. Nosotros podríamos decir que devorar carne es vivir de la violencia y lo grosero, que es lo que ha planteado al inicio de esta parte el maestre. Nutrirse de plantas es vivir de lo vital y lo natural. Nutrirse de minerales, nutrirse de lo simple, de lo esencial. Nutrirse de los elementos, vivir del espíritu mismo. Así, la alimentación, vista no en términos literales, se vuelve un camino de transmutación de lo denso a lo sutil, de lo efímero a lo eterno. El maestre, en síntesis, nos está diciendo que la sublime elevación no es huida del mundo, sino purificación del ser, hasta que nada lo retenga, ni ataduras afectivas, ni hábitos groseros, ni dependencias materiales. Es como si nos dijera: ligero como el aire, puro como la luz, así debe volar el alma hacia su inmortalidad. Volvamos al propósito. Veamos ahora que la magia no es una simple creencia un poco supersticiosa, como muchos parecen pretenderlo. Aún la baja brujería, como lo hemos visto igualmente, pide ya conocimientos variados. Con mayor razón entonces cuando se trata de este arte sagrado, superior, comprendido en su verdadero sentido de magisterio. Los medios tanto como los fines son numerosos y se trata muy a menudo de transponer las fórmulas, los símbolos, etc., sobre el plano del cual se quiere estudiar las aplicaciones. El sabio matemático Vincent ha escrito páginas interesantes sobre las notaciones instrumentales de la música griega, las cuales son idénticas a los caracteres del alfabeto cabalístico llamado celeste. Es eso lo que ha permitido penetrar en el terreno de la teosofía del sistema literal, musical, planetario, etc. Regresemos a ese método de los ancianos, la arqueometría, tan bien puesto a la luz en nuestra época moderna por el instrumento de San Ives de Alvedre, el arqueómetro, cuyos elementos hemos citado tan a menudo. La arqueometría, que no se debe confundir sobre todo con la arqueología, es esa ciencia antigua de medida que se extiende sobre todos los aspectos del saber humano. Medidas de sonidos, de colores, formas, etc. El método permite establecer las relaciones entre los planetas, los órganos humanos, las notas de la música, etc., etc. Es una ciencia indispensable para abordar la magia. Desde ya se constata la suma de documentación necesaria para comprender los primeros elementos de esa ciencia demasiado desconocida y juzgada por los ignorantes. Los magistas, que no hay que confundir con los magicianos, y otros artistas de teatro, ilusionistas, prestidigitadores, etc. Es decir, aquellos que se ocupan de la magia, con el ritual, las ceremonias, las operaciones, etc., son ante todo hombres de ciencia, que tratan con los elementos físicos y químicos, pero en un orden que se puede calificar de supranormal, y no por ello sobrenatural, en el sentido de la palabra empleada corrientemente. El físico Taylor había establecido en París en julio de 1795 una escuela de magia donde profesaba oficialmente sus cursos, pero él debía tratar con alumnos que por su parte eran ya espíritus muy avanzados y hombres con razonamiento científico. Por su lado, Schröder, apodado a veces el Cagliostro de Alemania, tenía ya en 1779 una escuela de magia igualmente, establecida en una logia de Estrasburgo. Fue el fundador de la Rosa Cruz rectificada. La verdadera magia ha sido siempre reconocida por los hombres llamados bien pensantes, por seres preparados para los altos estudios, por personas de gran saber. Jean Fernal, para no citar más que a uno, era católico y como Ambrosio Paré o Cotta admitía no solamente la brujería, sino también la magia. Se le puede calificar de Gavin moderno, matemático, astrónomo, filósofo, médico, escritor de rara distinción. Reconocía la magia como una ciencia de maestría. Él no tuvo igual en medicina en todo el siglo XVI y es el primer autor de un tratado especializado en patología. Los magistas, o aún los magos,
altos iniciados, una perfecta maestría en todas las prácticas, no han sido hombres de ciencia reconocidos, pero han dado pruebas de un saber muy extenso que los doctos sabios no dudaban en consultar. Por supuesto, son numerosos aquellos cuyo nombre no se encuentra en las facultades oficiales o en las grandes universidades con una mención especial como benefactores de la humanidad, pero no es menos cierto que ellos han contribuido grandemente al avance del genio humano. El mejor conocido es sin duda Eliphas Levi, abad Luis Constante, con su dogma y ritual de la alta magia. Entre las obras más vulgarizadas se encuentra también el Tratado de Magia de Papus, doctor en cauce, maestro del ocultismo, ese médico francés. Sin embargo, ha fundado también obras de beneficencia para los enfermos y víctimas de la guerra, muerto él mismo a continuación de la gran tormenta de 1914. Supremo dignatario del rito de Memphis y Misraim, renovó en 1888 el martinismo. Tenía entonces 20 años, pero el gran representante de la escuela ocultista francesa en su departamento de magia es sin duda alguna Stanislas de Guaita, autor de numerosas obras muy esotéricas, La serpiente del Génesis, En el umbral del templo, Satán, etc. Desgraciadamente, su familia se opuso a la reedición de sus libros después de su muerte a la edad de 36 años. En fin, son muy numerosos aquellos que han cooperado para ampliar la visión sobre esa gran búsqueda de la verdad, pero no podemos nombrarlos a todos aquí. El maestro aquí nos invita a purificar la mirada sobre la magia, no verla como superstición o fantasmagoría, sino como una ciencia de maestría, hermana de la música, la matemática, la medicina, la filosofía. El maestro nos dice que la magia se sostiene en la arqueometría, propósito 19, esa ciencia olvidada que nos habla de las correspondencias universales. Sin este lenguaje de equivalencias, la magia y la ciencia sagrada se vuelven incompletas. Todo está en relación a sonidos, colores, formas, notas musicales, órganos del cuerpo, planetas. La arqueometría es un lenguaje de armonías, una matemática sagrada que une lo que parece ser separado. Y nos habla también de que el magista no es ilusionista, que el magista trabaja con leyes profundas de la naturaleza, visibles e invisibles, y que es una tradición de sabios. Nos da nombres de médicos, de matemáticos, filósofos, de escritores, y ninguno de ellos está aislados en el dogma, sino abiertos a que la magia es un camino de conocimiento universal. Y nuevamente nos plantea aquello de que la magia es un magisterio. Y nos dice que no es un pasatiempo ni una superstición, que es un arte de gobernar las fuerzas, como un músico que domina su instrumento. Pero aquí el instrumento es el universo mismo y el alma propia. El fin no es poder externo, nos dice, sino evolución, ascenso, transfiguración del ser. Por lo tanto, el profundo mensaje que nos transmite y que nosotros debemos detenerlo, meditarlo, es que la magia verdadera no es un desvío de la razón, sino una razón más amplia, iluminada por el Espíritu. Quien la juzga como superstición lo hace desde la ignorancia. Quien la estudia con seriedad descubre que es una ciencia de síntesis, capaz de reunir música, astronomía, medicina, filosofía, psicología. Por lo tanto, el maestro nos está pidiendo que nos liberemos de los prejuicios, de los preconceptos y nos abramos al respeto profundo por la magia como un patrimonio, como una corriente que atraviesa los siglos, como un rito oculto que alimenta el saber humano. En síntesis, como ciencia sagrada. Volvamos entonces a la lectura del propósito. Si orientamos nuestro pensamiento un instante hacia aquello que es la ciencia de hoy, haciendo abstracción de todas las ideas preconcebidas, no podemos dejarla de verla como una verdadera magia. En efecto,
Los trabajos de los antiguos eran tan mágicos para los profanos de esos tiempos como lo son los descubrimientos de los que se hace mención desde hace algunos años y que permanecen, sin embargo, misteriosos, a pesar de todas las explicaciones detalladas con el refuerzo de artículos de gran difusión en la prensa internacional. Es imposible mencionar aquí a todos los sabios que han participado de una manera u otra en el avance de la ciencia moderna. Jean Perrin merece, sin embargo, ser nombrado. Joven, agregado de la Escuela Normal de París, descubrió en 1895 el electrón, y ese fue el inicio de la ciencia orientada hacia la física, a la física nuclear. Más tarde, Becquerel, en 1896, descubrió la radioactividad en su experimento con la sal de uranio. En fin, Pierre y Marie Curie en 1898, después del señor y la señora Joliot Curie en 1934, etc. ¿No es eso una verdadera magia moderna? Chaudic demuestra por primera vez en 1932 la existencia del neutrón, y Enrico Fermi obtiene una transmutación nueva en 1938, sirviéndose de los neutrones lentos para bombardear núcleos de uranio. Ese experimento dio el impulso en Francia, en Inglaterra y en Dinamarca para establecer que la acción de un neutrón sobre un núcleo de uranio provocaba su rompimiento en dos fragmentos de masa, proyectados a velocidades enormes en sentido inverso la una de la otra con una inmensa energía, la fisión nuclear. Se puede considerar que hemos entrado en la edad atómica el 16 de julio de 1945 a las 5 horas y 30 minutos de la mañana, durante la explosión de la primera bomba atómica en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, a 60 kilómetros de Alamogordo y a 200 kilómetros de Albuquerque. Para quienes quieran establecer el tema astrológico para ese lugar y hora, a fin de encontrar las huellas planetarias cuyas influencias han permitido tales realizaciones. Algunos sabios estaban reunidos para asistir a esa gigantesca experiencia de utilizar la energía encerrada en los átomos, esto con una cantidad de uranio 235. Bueno, el maestre nos da una visión muy profunda y adelantada, mostrar que la ciencia en su núcleo más íntimo es también magia, solo que con otro lenguaje, y eso es muy, muy profundo, muy profundo. Y el maestre de alguna manera nos hace ver que la ciencia moderna es el brazo derecho de la magia antigua, pero solo será verdaderamente liberadora cuando recupere el corazón espiritual que la magia nunca perdió. Podemos armar un paralelo histórico en tabla que muestre cómo un descubrimiento científico corresponde a un antiguo principio mágico alquímico. Podríamos ayudarnos a nosotros mismos a visualizar el puente que señala el maestre y ver cómo lo que el maestre señala tiene raíces muy hondas. Descubrimiento científico, descubrimiento del electrón. Principio mágico alquímico correspondiente, energía sutil, mercurio filosófico. Radioactividad, sales de uranio, fuego secreto. Aislamiento del radio y polonio, luz astral. Descubrimiento del neutrón, materia prima. Fisión nuclear, neutrones lentos, transmutación de los metales. Primera bomba atómica Trinity, 1945, poder del Sol en la Tierra. Energía nuclear controlada, reactores, piedra filosofal en aspecto práctico. Mecánica cuántica, indeterminación, dualidad, onda, partícula, principio de correspondencia hermético. Relatividad, unidad del macrocosmos y el microcosmos. Esta tabla nos muestra que lo que llamamos ciencia moderna no es otra cosa que la magia antigua traducida en fórmulas, ecuaciones y experimentos. La diferencia está en el contexto espiritual. La magia busca armonía con el cosmos y ascenso del alma. La ciencia, si no logra integrar ese eje ético, corre el riesgo de volverse poder destructivo. El maestre nos vuelve a un hecho histórico cuando nos dice: se puede considerar que hemos entrado en la edad atómica el 16 de julio de 1945 a las 5 horas y 30 minutos de la mañana,
durante la explosión de la primera bomba atómica en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, a 60 kilómetros de Alamogordo y a 200 kilómetros de Albuquerque. Para quienes quieran establecer el tema astrológico para ese lugar y hora a fin de encontrar las huellas planetarias cuyas influencias han permitido tales realizaciones. Algunos sabios estaban reunidos para asistir a esa gigantesca experiencia de utilizar la energía encerrada en los átomos, esto con una cantidad de uranio 235. Esta parte de la cita del maestro es necesario unirlo con lo que manifiesta en el Gran Mensaje 2, el capítulo La Era Atómica vista por la astrología. Leámoslo tal cual. Muchos son los que se basan para anunciar esta nueva era en el descubrimiento de la energía atómica. Los observadores del cielo destacan el nombre del planeta Urano, que se caracteriza precisamente en la tradición astrológica por los acontecimientos violentos y que además gobierna la constelación del Acuario. Naturalmente, muchos investigadores se han atemorizado ante las posibilidades destructivas y se preguntan, ¿es posible que el descubrimiento atómico pueda afectar en algo la influencia astral? Verdaderamente no, pues no hay que olvidar que este descubrimiento ya estaba determinado en el poema luminoso que los hombres fueron incapaces de descubrir. En él, Mercurio representa a la inteligencia, simboliza la ciencia, y Urano, que caracteriza los acontecimientos bruscos, implica una fuerza desencadenada. La unión de estos dos astros en el signo de los gemelos en junio de 1945 debió coincidir con la penetración de ese secreto, pero los hombres fueron incompetentes para leer este anuncio en el cielo. Ya en la interpretación tradicional, la conjunción Mercurio-Urano tiene como consecuencia la actividad intelectual, facilita las iniciativas nuevas y osadas, y para los que están un poco al corriente de los misterios astrológicos, es fácil de comprender la magnitud que esto alcanza en nuestro siglo, ya que Mercurio estaba en los gemelos, su domicilio propio con Urano, que se encontraba igualmente en su ambiente, y ese signo es de concursos evolutivos en el dominio del elemento aire. Lo que señala el maestro en el Gran Mensaje 2 es una de las claves más profundas de su pensamiento: unir el acontecimiento histórico científico con el lenguaje del cielo. Ahora tenemos las ayudas tecnológicas para calcular la carta natal de la prueba Trinity, que es como leer el ADN astrológico de un momento que cambió el curso de la historia. Vamos a desglosarla en sus componentes claves, como si estuviéramos analizando el nacimiento de una nueva era, como propone el maestro. La prueba Trinity fue un momento decisivo en la historia de la humanidad. La primera explosión nuclear jamás realizada por el ser humano ocurrió el 16 de julio de 1945 en el desierto de Jornada del Muerto, Nuevo México, como proyecto o parte del proyecto Manhattan, el programa secreto de Estados Unidos para desarrollar armas nucleares. ¿Qué fue la prueba Trinity? Se detonó una bomba de plutonio de 20 kilotones, similar a la que luego se usaría en Nagasaki. La explosión creó una bola de fuego descomunal visible a más de 300 kilómetros de distancia. Fue el ensayo final antes de lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, apenas semanas después. Militares y científicos quedaron impactados por el poder destructivo. Algunos lo describieron como ver a la muerte en acción. Marcó el inicio de la era nuclear, cambiando para siempre la geopolítica mundial. Dio paso a la carrera armamentista entre potencias, especialmente durante la Guerra Fría. La lluvia radiactiva se dispersó por 46 estados de Estados Unidos, según estudios recientes, y aún no se conocen con precisión todos los efectos sobre el ecosistema. Comunidades cercanas, muchas de ellas nativas americanas, han reportado tasas elevadas de cáncer y enfermedades relacionadas con la radiación. Estas personas nunca fueron incluidas en la ley de compensación por exposición a radiaciones, lo que ha generado protestas y demandas por justicia. La prueba Trinity fue el primer paso hacia la proliferación nuclear. Hoy, más de 9 países poseen armas nucleares y el temor a su uso sigue vigente. Los países que poseen armas nucleares confirmadas son estas 9.
Han desarrollado sus arsenales por distintas razones: seguridad nacional, influencia geopolítica o como disuasión ante amenazas externas. La mayoría de ellos también están involucrados en tratados como el Tratado de No Proliferación Nuclear, aunque algunos no lo han firmado. La prueba Trinity no solo fue un logro científico, sino también un dilema moral. Como dijo el físico Robert Oppenheimer, citando el Bhagavad Gita, al ver la explosión, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Muchos de los más brillantes científicos del siglo XX participaron en el proyecto Manhattan, con motivaciones que iban desde el temor al avance nazi hasta la fascinación por los límites de la física. Algunos lo hicieron con entusiasmo, otros con dudas profundas. En todo caso, fue muy duro para la humanidad y doloroso. Hasta ahora se lo recuerda como una situación muy terrible. Bueno, analicemos la carta astral de este nefasto evento. Sol en Cáncer. El sol en Cáncer representa emociones profundas, protección y raíces familiares. En este contexto puede simbolizar el nacimiento de una fuerza poderosa que, aunque oculta bajo capas emocionales, tiene un impacto duradero. El sol en Cáncer nos habla de una humanidad todavía muy emocional, muy apegada al clan y al instinto de protección. El descubrimiento llega en un signo que representa la sensibilidad, pero también la vulnerabilidad. Es el símbolo de que el poder atómico toca a la humanidad en un estado de inmadurez espiritual, aún guiada más por temores que por sabiduría. La bomba atómica se desarrolló en secreto bajo el manto de protección nacional. Cáncer también rige el hogar, y esta energía se transformó en una amenaza para todos los hogares del mundo. La explosión fue espectacular, visible a kilómetros, y marcó el inicio de una era de protagonismo nuclear. Este evento fue presentado como un logro nacional. Plutón en Leo. Significado: transformación profunda, poder oculto, destrucción y renacimiento. Plutón, planeta de la energía oculta, la muerte y la regeneración, estaba en Leo, el signo del fuego creador. Aquí vemos el símbolo del poder nuclear. El fuego escondido en el corazón de la materia se libera, produciendo destrucción, pero también abriendo la posibilidad de regeneración. Leo indica también la responsabilidad del liderazgo humano. El poder puede ser creativo o destructivo. La interpretación histórica puede ser: Plutón rige lo nuclear. En Leo representa el poder absoluto que se manifiesta con dramatismo. Este tránsito marcó el inicio de la era atómica. Urano en Géminis marca el despertar de un poder intelectual inaudito, pero aún sin guía moral. Todo esto se da en el umbral de Aquarius, donde la energía de Urano, regente de la nueva era, comienza a dominar la historia. Por eso el maestro lo ve como un signo doble: una catástrofe si la humanidad sigue en ignorancia y violencia, o bien una apertura al renacimiento espiritual y fraternal, si aprendemos a guiar la energía con sabiduría. Urano en Géminis en 1945 tuvo un significado muy importante. Géminis representa la mente, la comunicación, el intercambio de ideas. Urano aquí impulsa revoluciones intelectuales, avances tecnológicos y una nueva forma de pensar. Por ello, la bomba atómica fue el resultado de una colaboración científica sin precedentes. Urano en Géminis simboliza ese salto cuántico en el conocimiento humano, el uso de la física avanzada y la comunicación entre mentes brillantes, como Oppenheimer, Feynman, etc. Colectivamente, esta posición marcó el inicio de una era donde la tecnología y la información se volvieron armas, herramientas y motores de cambio. La pregunta sería: ¿anuncio de la era de Acuario? Muchos astrólogos ven la explosión de la bomba atómica como un portal simbólico hacia la era de Acuario, aunque no hay consenso sobre la fecha exacta de su inicio. ¿Por qué leen de esa manera? Urano es el regente moderno de Acuario y su energía se asocia con revolución, progreso científico, conciencia colectiva, despertar global.
La prueba Trinity fue un momento en que la humanidad cruzó un umbral. El conocimiento se volvió poder y ese poder exigía una nueva ética, una nueva conciencia. Eso es muy acuariano. Urano en Géminis no solo trajo la bomba, sino también el inicio de la era digital, computadoras, comunicación satelital, la Guerra Fría como conflicto ideológico y tecnológico, el surgimiento de redes globales de información. Todo esto pavimentó el camino hacia una humanidad más interconectada, más consciente de su destino común, temas centrales de la era de Acuario. Mercurio en Leo, el comunicador apasionado. El estilo de comunicación dramático, creativo, con un toque teatral, no solo habla, declama. Pensamiento fijo y orgulloso, una vez que tiene una idea la defiende con fuerza. Un talento natural para el liderazgo, la enseñanza, la escritura expresiva o el arte escénico. Y la sombra posible, puede haber tendencia a imponer las ideas y no escuchar otras opiniones con facilidad. Como Urano en Géminis, que se vuelve un genio disruptivo. En astrología, ya lo hemos dicho, son importantes los tránsitos y Urano entró en Géminis el 7 de julio del 2025, ¿recuerdan? Este tránsito es uno de los más esperados de la década y tiene una resonancia muy especial si lo conectamos con el evento de 1945, la primera explosión nuclear en Socorro, Nuevo México, justo cuando Urano también estaba en Géminis. Leer el mapa del cielo como un código que se repite pero con nuevas claves es importante. Explorar cómo ese tránsito puede afectar a la humanidad, pues Urano en Géminis no es solo un tránsito astrológico, es una invitación cósmica a reprogramar la mente colectiva. Si lo miramos desde una perspectiva evolutiva, esta energía puede ser canalizada para acelerar el despertar intelectual, la colaboración global y la reinvención de nuestras formas de pensar. Eso nos estaría diciendo el cielo. Pero también es importante que exploremos cómo esta energía se relaciona con otros tránsitos colectivos que se dieron justamente en 1945. Plutón ahora en Acuario y Neptuno ahora en Aries, dos titanes cósmicos, diríamos tres con Urano, tres planetas transpersonales. Plutón en Acuario y Neptuno en Aries son dos de los tránsitos más transformadores de nuestra era. Juntos marcan un cambio profundo en la conciencia colectiva, como si el cielo nos estuviera diciendo es hora de evolucionar, pero también de actuar. Por ello, nos parece importante que podamos ver que un video que publicaron hace algún tiempo José Millán con Juan Carlos Gómez. Les doy el link en YouTube. Juntos, Urano, Neptuno y el viejo Plutón nos empujan a imaginar un nuevo mundo, como corrientes cósmicas que al entrelazarse pueden rediseñar profundamente la educación, el arte y la espiritualidad. Estos tránsitos no solo anuncian cambios, sino que nos invitan a ser parte activa de la transformación. Si los canalizamos con conciencia, pueden abrir una nueva era donde el conocimiento, la belleza y el espíritu se unan para elevar a la humanidad. Volvamos a la lectura del propósito. La significación griega de átomos, que no se puede dividir, se convierte en caduca en nuestra época de progreso. La materia es considerada como un conjunto de energías condensadas y el átomo es reconocido actualmente como estando constituido por un núcleo de neutrones, sin carga y de protones positivos, alrededor del cual gravitan los electrones negativos. El átomo es, pues, neutro, por compensación entre la electricidad positiva de su núcleo y la carga negativa de sus electrones satélites. Se contaban 92 tipos de átomos, pero se ha podido agregar algunos, neptunio, plutonio, etc.
y al presente nada indica que la lista sea completa. A pesar de sus conocimientos sobre las cuestiones de los átomos, los antiguos fueron siempre bastante sabios como para no buscar una aplicación que, aunque podía hacerse con el sentido de un beneficio para el género humano, no implicaba menos peligro en vista de las consecuencias de esas emanaciones. Algunos tratados de Oriente mencionan la composición de los cuerpos, de la desintegración posible de esas partículas, etc. Por otra parte, nada prueba que los iniciados de la prehistoria no hayan usado sus conocimientos. Las catástrofes de hace millares de años podrían tener como causa experiencias semejantes a aquellas que están en curso actualmente. Acabamos de decirlo, existían 92 elementos naturales, y aquí una pequeña nota. Una lista detallada ha sido dada ya en nuestra obra Una tesis de psicología, libro séptimo de la serie Los grandes mensajes. Pero 4 nuevos fueron creados por el hombre: Neptunium, Plutonium, Americium, Curium, y otros 8 fueron inmediatamente encarados como teóricamente posibles de crear. Así, nada deja suponer una detención de esas creaciones, y se pueden imaginar fácilmente en nuestros días las consecuencias que podría tener la liberación de esas energías. Por tanto, lo repetimos, nada impide creer que magistas de civilizaciones hoy desaparecidas hayan intentado justamente experiencias semejantes, por otro lado quizás con otros métodos. Esos conocimientos olvidados, sin duda hace 10 o 15.000 años, reaparecieron hace 2.500 años con el filósofo griego Demócrito, quien declaró que el universo estaba hecho de 2 cosas: el espacio y los átomos. Se pretende a veces que la doctrina atómica pertenecería más bien a Leucippus, pero Posidonius dice que la hipótesis de los átomos es de un sidonio llamado Mechus, quien vivió más de 1.000 años antes de Demócrito. A continuación es el romano Lucrecio, quien en su poema sobre la naturaleza de las cosas da la gran lección según la cual todo aquello que se nos aparece como denso y sólido está en realidad constituido por partículas enganchadas entre sí. Las cosas que son líquidas y más fluidas consisten en elementos dulces y redondos. Durante 1500 años la teoría atómica quedó donde Lucrecio la había dejado, y es gracias a los alquimistas del siglo XVI que se continuaron las investigaciones en ese sentido. Rama misteriosa de la ciencia, la alquimia estaba entonces muy avanzada y su meta principal era el descubrimiento de un elixir capaz de conservar eternamente joven al ser humano. Se trataba entonces ya de una experiencia de utilización de la energía nuclear para el bienestar de la humanidad. Y aquí otra nota. En nuestro texto cuarto de la presente serie de propósitos psicológicos hemos hablado de la energía nuclear y de sus utilizaciones pacíficas, sobre la cual un departamento de la UNESCO se ocupa activamente. Ver también el número 14 de la colección La UNESCO y su programa. La propuesta que les hacemos es que exploremos a Lucrecio y su poema sobre la naturaleza de las cosas. Es como una ventana poética al pensamiento científico antiguo, aunque no tan antiguo. Estamos hablando del Renacimiento, creo, lleno de intuiciones que hoy nos parecen sorprendentemente modernas. ¿Quién fue Lucrecio? Tito Lucrecio Caro fue un poeta y filósofo romano del siglo I a.C., estaba equivocada, seguidor de la filosofía de Epicuro. Su obra busca liberar a los humanos del miedo a los dioses y a la muerte, explicando el mundo a través de la materia y el movimiento, sin necesidad de intervención divina. ¿Qué dice en su poema sobre la materia? Lucrecio adopta la teoría atomista de los filósofos griegos como Demócrito y Epicuro, y lo expresa con una belleza poética que aún nos deslumbra. Todo lo que parece sólido y denso, como una roca o el hierro, está formado por partículas muy pequeñas unidas fuertemente entre sí. Por eso no se deforman fácilmente. Las cosas líquidas o suaves como el agua o el aire están hechas de partículas redondas y suaves que se deslizan unas sobre otras sin engancharse. Por eso fluyen y se adaptan a cualquier forma. Lucrecio usa metáforas encantadoras. Dice que los elementos dulces y redondos hacen que las sustancias sean suaves al tacto o al gusto, como si los átomos tuvieran personalidad. ¿Por qué es tan importante esta idea?
porque Lucrecio, sin microscopios ni laboratorios, intuyó que la materia está hecha de partículas invisibles y además que la forma y el comportamiento de esas partículas determinan cómo se comporta cada cosa en el mundo. Es una visión materialista y naturalista del universo que anticipa la física moderna. Y todo esto lo escribió en verso. Lucrecio y su visión del alma. En su poema sobre la naturaleza de las cosas, Lucrecio nos ofrece una explicación del alma que rompe con las ideas religiosas de su tiempo. El alma es material. Para Lucrecio, el alma no es algo inmortal ni divino. Está hecha de partículas finísimas, más sutiles que las del cuerpo, pero igualmente físicas. Está unida al cuerpo. No puede existir sin él. Cuando el cuerpo muere, el alma también se disuelve. No hay vida después de la muerte. Tiene sede en el pecho. Ahí se concentran las emociones, el miedo, el deseo. Es una idea que mezcla observación con intuición poética. ¿Y el miedo a la muerte? Aquí viene su gran lección filosófica. El miedo a la muerte es irracional. Lucrecio dice que temerle es como temerle al tiempo antes de haber nacido. No sentimos nada antes de nacer y tampoco sentiremos nada después de morir. La muerte no es sufrimiento porque no hay conciencia. No hay yo que sufra, por tanto, no debemos temerla. El miedo nos esclaviza, nos hace vulnerables a supersticiones, a los dioses, a falsas promesas de vida eterna. Lucrecio quiere liberarnos de eso. Lucrecio es uno de esos pensadores que parecen hablar desde el pasado directamente al presente, con una claridad y audacia que aún nos sorprende. ¿Por qué es tan revolucionario? Porque Lucrecio propone una vida sin miedo, basado en el conocimiento de la naturaleza. Su mensaje es claro: comprende cómo funciona el mundo y vivirás con serenidad. Y lo hace con una poesía que no solo explica, sino que emociona. Es como si dijera: no necesitas milagros ni misterios. La belleza está en entender lo real. Y el maestro hasta este momento lo que nos está hablando es precisamente esa relación del universo con nosotros, entendiendo sus leyes. Volvamos al propósito psicológico. Isaac Newton, con su ley universal de gravitación, eclipsó un poco las teorías que exponía en 1661 Robert Boyle, el químico escéptico, introduciendo los átomos en la química. Pero Newton anunciaba ya uno de los grandes acontecimientos científicos en su libro sobre óptica, al exponer la pregunta: ¿las pequeñas partículas de los cuerpos no son poderes, virtudes, fuerzas por las cuales ellas pueden ejercer acciones a distancia, unas sobre otras, para producir una gran parte del fenómeno de la naturaleza? Las atracciones de gravedad, magnetismo y electricidad llegan a distancias sensiblemente grandes, y puede haber otras que lleguen a distancias tan pequeñas que por eso mismo escapan a la observación. Vamos a desenterrar juntos un poco de historia científica sin complicaciones. Ustedes saben que matemática física para mí es como hablar y pensar en chino. ¿Quién fue Robert Boyle? Fue un científico del siglo XVII que ayudó a transformar la alquimia en lo que hoy conocemos como química. Su obra más famosa, El químico escéptico, 1661, es considerada como el nacimiento de la química moderna. ¿Qué planteaba en El químico escéptico? Los puntos clave explicados de forma sencilla. Adiós a los 4 elementos clásicos. Boyle cuestionó la idea antigua de que todo estaba hecho de tierra, aire, fuego y agua. Dijo que eso no tenía base científica. Hola a los átomos y partículas. Propuso que la materia está hecha de pequeñas partículas, lo que hoy llamamos átomos, que se mueven y se combinan de distintas formas para formar todo lo que vemos. Experimentos, no suposiciones. Boyle insistía en que las ideas científicas deben probarse con experimentos. Nada de aceptar teorías solo porque suenan bien o son tradicionales. Crítica a la alquimia. Se burlaba un poco de los alquimistas que buscaban convertir metales en oro o encontrar el elixir de la vida. Boyle decía que muchas de sus ideas eran más fantasía que ciencia. Química como ciencia independiente. Hasta entonces la química estaba muy ligada a la medicina y la alquimia.
Boyle quería que se tratara como una ciencia seria con sus propios métodos y objetivos. ¿Por qué fue tan importante? Porque cambió la forma de pensar sobre la materia. En vez de aceptar lo que decía Aristóteles o Paracelso, Boyle dijo, probémoslo. Esa actitud es la base del método científico que usamos hoy. La reflexión de Newton que cita el maestre aparece efectivamente en su obra óptica 1704, donde no solo estudia luz y color, sino que también se atreve a especular sobre la naturaleza profunda de la materia y las fuerzas invisibles que la gobiernan. ¿Qué quería decir Newton con esa pregunta? Newton estaba planteando algo revolucionario para su época. Las partículas no solo son materia, sino que podrían tener fuerzas propias que les permiten interactuar a distancia. Ya se conocían fenómenos como la gravedad, el magnetismo y la electricidad que actúan sin contacto directo. Newton se preguntaba si esas fuerzas invisibles también existían entre partículas diminutas. Sugería que muchos fenómenos naturales podrían explicarse por estas intersecciones invisibles, incluso si no podían observarse directamente. ¿Por qué fue tan importante esta idea? Porque anticipaba conceptos que hoy son fundamentales en la física moderna. Las fuerzas fundamentales como la electromagnética o la nuclear que actúan a nivel subatómico, la idea de campos de fuerza e interacciones a distancia que luego se formalizarían con teorías como la de Maxwell y la mecánica cuántica. Newton estaba diciendo, tal vez hay mucho más ocurriendo entre las partículas de lo que podemos ver. ¿Y en qué contexto lo dijo? Aunque Optics se centra en la luz, Newton lo usó como trampolín para explorar cuestiones filosóficas y físicas más profundas. En la parte final del libro, llamada Cuestiones, lanza preguntas provocadoras como la que cita el maestre, que no tienen respuestas definitivas, pero que invitan a pensar más allá de lo visible. Bueno, con estas ideas lo que nosotros podemos entender es que Newton no solo era un genio de las matemáticas y la física, sino también un pensador audaz que se atrevía a imaginar lo invisible. Estas ideas evolucionaron hasta la física cuántica. Fíjense ustedes que lo que Newton imaginó, que había fuerzas invisibles entre partículas, la física cuántica confirmó que sí, pero que esas fuerzas son mucho más extrañas de lo que él pudo imaginar. Lo que Newton intuyó como una posibilidad, la cuántica lo convirtió en una realidad alucinante. Volvamos a la lectura del propósito. En 1780, el francés Lavoisier estableció una lista de 50 elementos e hizo mediciones muy interesantes de las cantidades incluidas en sus combinaciones químicas. En fin, en 1802, John Dalton demostró que según la manera en que se combinan los elementos, deben estar hechos de partículas ínfimas, pero nada estaba probado todavía en el siglo XVIII, sino solamente que el átomo bien podría quizás existir. Faraday explicó en 1833 que los átomos transportaban una especie de carga eléctrica, pero esto no era suficiente para transformar el conjunto de la idea científica. Y no fue sino en la segunda mitad del siglo XIX que algo se volvió verdaderamente aparente en una nueva forma, gracias a Mendeleev. Es él quien arregló los elementos en serie según sus pesos atómicos, con lo cual podría tener base un orden progresivo. La continuidad de la serie fue dividida en segmentos, cada uno comenzando con un elemento químico similar, y esa fue la famosa tabla de Mendeleev, de la cual él no conocía en aquella época más que 73 elementos. Las predicciones de este sabio se confirmaron casi todos exactamente, a excepción de dos series anormales de relaciones muy próximas, con los elementos de las tierras raras, elementos 57 a 71, y los elementos transuránicos del 93 al 96, que confundían un poco la perfecta regularidad. Bueno, este fragmento resume una evolución fascinante en la historia de la química, como si fuera una novela de descubrimientos invisibles. Vamos a desmenuzarlo con explicaciones sencillas y claras, porque como dice el maestro, debemos aprender de matemática, de física, de química, para convertirnos en verdaderos magos.
Lavoisier, 1780, el padre de la química moderna. Antes de él, la química era muy confusa, mezclada con alquimia. Él hizo algo revolucionario, definió qué es un elemento, como una sustancia que no puede descomponerse en otras más simples. Creó una lista de 33 elementos, aunque el texto menciona 50 probablemente por ampliaciones posteriores. Introdujo la ley de conservación de la masa. En una reacción química la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto permitió medir con precisión las cantidades en las reacciones químicas. La química se volvió matemática. John Dalton, 1802, el átomo toma forma. Observó que los elementos se combinan en proporciones simples y constantes. Propuso que la materia está hecha de partículas diminutas llamadas átomos. Aunque no podía verlos ni probar su existencia, dijo, si las combinaciones son tan ordenadas, algo invisible debe estar detrás. Su modelo era como bolas de billar, átomos sólidos, indivisibles, con diferentes masas según el elemento. Michel Faraday, 1833, átomos con carga, estudiando la electrólisis cómo la electricidad separa sustancias, descubrió que los átomos transportan carga eléctrica. Esto fue clave para entender que los átomos no son neutros, sino que tienen partes con carga, aunque no se conocían los electrones. Pero su hallazgo no cambió todo aún porque faltaba una forma de organizar el caos de elementos. Dmitri Mendeleev, segunda mitad del siglo XIX, el gran organizador. Conocía 73 elementos en su época, los ordenó según su peso atómico y observó que sus propiedades se repetían periódicamente. Así nació la tabla periódica donde los elementos similares aparecen en columnas. Lo más impresionante, predijo elementos que aún no se habían descubierto y cuando se encontraron encajaban perfectamente. Solo hubo dos excepciones: tierras raras, elementos 5771, muy parecidos entre sí, difíciles de clasificar; transuránicos, elementos 93-96, artificiales, no encajaban del todo en la regularidad. ¿Y cuál es la implicación de todo esto? Este recorrido muestra de alguna manera cómo la ciencia pasó de intuiciones filosóficas a modelos precisos y predictivos. Cada paso fue como encender una luz en la oscuridad. Lavoisier dio orden y método. Dalton dio forma a lo invisible. Faraday reveló que los átomos tienen energía. Mendeleev mostró que hay un patrón oculto en la naturaleza como una sinfonía química. Volvamos al propósito. No podemos continuar detallando todo el proceso y los nombres de todos aquellos que han aportado su saber en ese dominio. Contentémonos con citar a Avogadro, Ampere, Gay-Lussac, que sirvieron ciertamente de trampolín a la ciencia atómica en el siglo pasado, lo cual se orientó definitivamente en la ruta actual de los conocimientos gracias al francés Perrin y a otros sabios mencionados más arriba. En fin, los átomos se asemejan enormemente al universo, en pequeño, con un núcleo central como un sol, alrededor del cual evolucionan los electrones semejantes a los planetas. Esa similitud del microcosmo con el macrocosmo no puede dejar indiferente a la magia. Recordémoslo una vez más, los magos y aún los magistas no son adeptos de una religión o una creencia cualquiera, sino que son hombres de ciencia en la idea de una ciencia completa, un saber total aplicable a la física, la química, la biología, la psicología, etc. El maestre nos propone que realicemos un viaje por el universo invisible de la ciencia y hemos caminado desde Lucrecio hasta Newton y de ahí a los pioneros de la química moderna. Ahora parece que nos invita a seguir explorando cómo se descubrieron las partes internas del átomo. Es como abrir una muñeca rusa. Cada capa revela algo más sorprendente. Thomson y el electrón, 1897. Usando tubos de rayos catódicos, Thomson descubrió que los átomos tienen partículas con carga negativa, los electrones. Esto rompió la idea de que el átomo era indivisible. Era como descubrir que la bolita tenía pepitas dentro. Rutherford y el núcleo, 1911. Lanzó partículas contra una lámina de oro y vio que algunas rebotaban. Concluyó que el átomo tiene un núcleo muy pequeño y denso, con carga positiva, rodeado por electrones.
Así nació el modelo planetario del átomo, como un mini sistema solar. Bohr y los niveles de energía, 1913, propuso que los electrones no giran al azar, sino en órbitas específicas. Cuando saltan de una órbita a otra, emiten o absorben luz. Esto explica los colores de los fuegos artificiales. Mecánica cuántica y el modelo moderno. Con científicos como Schrödinger y Heisenberg se descubrió que los electrones no tienen órbitas fijas. Se mueven en nubes de probabilidad, como si fueran fantasmas matemáticos. El átomo se volvió menos mecánico y más misterioso, pero también más preciso. Y la pregunta de rigor, ¿y qué implica todo esto? Que la materia está llena de movimiento, energía y misterio, incluso en lo más pequeño. Que la ciencia no es solo saber, sino imaginar lo invisible, como bien lo insinuó el maestro, y que cada descubrimiento abre nuevas preguntas, como puertas que invitan a seguir explorando. Nos encanta la ciencia, dicha de esta manera tan sencilla, tan filosófica, tan profunda, pero si alguien sabe de fórmulas, pues también puede alcanzar a lo mejor las mismas conclusiones. Volvamos al propósito. La era de la energía nuclear ve poco a poco a los estudiantes alejarse de la magia a fuerza de especializaciones, ya que en efecto es cada vez más difícil de abordar el terreno de sus altos estudios de la sublime ciencia, debido al hecho de su campo demasiado extenso de conocimientos indispensables, mientras cada uno se acantona en un radio limitado del saber. Sin embargo, es un hecho que un método de síntesis permite a los iniciados asimilar en un tiempo relativamente corto una enorme suma de documentación. Eso fue en todos los tiempos el trabajo de los colegios iniciáticos y de las escuelas esotéricas. Inútil es decir que semejantes instituciones se guardan bien de buscar aplicaciones científicas con una meta destructiva, y al contrario, conservan precisamente sus enseñanzas a fin de que los ambiciosos no puedan servirse de ellas para intereses creados o ventajas personales. De ahí esos secretos celosamente guardados solo para los discípulos que han probado su sabiduría y que no utilizan su maestría, magia, más que con el único fin de venir en ayuda de la humanidad. Esperamos que nuestra edad de radioactividad vea triunfar el bien. Pero, ¿qué es la radioactividad? Es la facultad de ciertos cuerpos que al desintegrarse átomo por átomo emiten un rayo independiente de la luz natural. La radiación radioactiva proviene de los rayos gamma, emisión de vibración luminosa, de partículas alfa llamadas también helios o núcleo de helio, y de partículas beta. Son las partículas alfa positivas, producto de la desintegración espontánea, los que forman el cuerpo radioactivo. Las partículas beta, constituidas por electrones, son masas casi nulas. Se llama periodo al tiempo que tarda un cuerpo radioactivo en perder la mitad de sus átomos. Este, en efecto, usa un gran número de radiaciones que emite sin cesar. Así, el periodo del radium es de 1590 años, ya que eclosionando a razón de 36 billones de átomos por segundo, necesita 1590 años para perder solamente la mitad de sus átomos. El periodo del thorium es de 13 billones de años, del uranio 4560 años. El periodo del polonio es de 140 días, del radón 3 días y 9 horas, etc. Es la pérdida de una partícula alfa de un cuerpo radioactivo lo que forma el paso de un cuerpo a otro, transmutación. Nos encontramos a más de 200 radioelementos desde el descubrimiento del fenómeno de radioactividad artificial por el señor y la señora Joliot Curie en enero de 1934. Nos encontramos. No es necesario insistir sobre las consecuencias que pueden tener sobre el género humano todas las experiencias atómicas. Se comprenderá fácilmente que la liberación excesiva de esas fuerzas radiactivas ataca todos los reinos de la vida sobre nuestro planeta y que es justo el momento de recurrir a la prudencia de todos los hombres de ciencia. Bueno, lo que nos dice el maestro es que la energía nuclear es uno de los logros más fascinantes y controversiales.
de la ciencia moderna. Es como liberar el poder oculto en el corazón del átomo. Vamos a desmenuzarlo poco a poco para comprender qué es la energía nuclear. Es la energía que se libera al modificar el núcleo de los átomos, ya sea dividiéndolos, fisión, o uniéndolos, fusión. Esta energía es enorme comparada con la que se obtiene de reacciones químicas como quemar carbón o gasolina. Los tipos de energía nuclear son dos. Fisión nuclear se divide en un núcleo pesado, como el del uranio 235, en dos núcleos más pequeños. Esto libera energía, neutrones y radiación. Es el principio detrás de las centrales nucleares y también de las bombas atómicas. Fusión nuclear se unen dos núcleos ligeros, como el hidrógeno, para formar uno más pesado, como el helio. Libera aún más energía que la fisión. Es lo que ocurre en el Sol y las estrellas. Aún no se ha logrado controlar de forma estable en la Tierra, pero se está investigando intensamente.